no sé cómo quieres hacer, si quieres ya experimentar, poner tu presentación. A ver, por lo menos voy a intentar, pero por suerte aquí ya tengo a alguien que sabe esta cosa. Não sei se José Geraldo quer falar alguma coisa, Eunice. Eu queria começar, vou falar em português, tá, Fernando? Tá. Começar não há problema, eu entendo em português. Agradecendo a sua presença aqui no curso. Esse curso de estudos urbanos latino-americanos tem trazido profissionais para falar sobre cidades latino-americanas, mas é a primeira vez que a gente está fazendo com o Mackenzie e está sendo um prazer a gente poder dividir isso, como eu já tinha comentado, mas a sua presença, Fernando, em especial, com quem a gente já tem uma história, já pelo menos há 10 anos, né, Fernando, que você esteve na PUC e nós pudemos fazer ali uma semana de discussões, e pela proximidade também dos temas, enfim, tendo você também sempre, como você já sabe, porque eu já te falei várias vezes, como uma bibliografia quase obrigatória nos meus cursos e nas minhas discussões sobre patrimônio, sobre centros históricos, principalmente sobre governança, né, desses territórios. E muita gente não sabe, mas o Fernando trabalha também com territórios de fronteira, ele tem um trabalho bem interessante sobre isso, e eu me lembro da gente ter ido numa palestra sua lá na USP também, quando você esteve em São Paulo, em que a gente discutiu com o grupo de pesquisa lá que trabalha essas questões de fronteiras, né? E que me parece uma questão também muito importante. Eu convidaria todos, além da palestra do Fernando, a entrarem no site do Fernando, porque com o nome dele vocês acessam o site dele e com isso vocês podem baixar vários textos dele sobre vários assuntos, inclusive futebol, que é um assunto que ele gosta muito. ¿Está certo, Fernando? Sí, sí, claro. El último libro se llama Luchas urbanas alrededor del fútbol, que lo publicamos alrededor del Mundial del 2014. Sim. Então, é importante dizer que o Fernando tem uma diversidade aí de temas que ele trata, ainda que todos conheçam ele bastante como especialista nesse tema de centros históricos. Ele já foi vereador concejal, né, de Quito, ele já foi diretor de urbanismo de Quito, e principalmente foi diretor de urbanismo no momento, logo após, né, quando Quito foi declarado patrimônio da humanidade. Ele foi nos anos 90, não é, Fernando? Nos anos 90, foi diretor de urbanismo de Quito. Então, ele tem uma visão bastante ampla, né? Além das pesquisas que ele faz, ele tem uma atuação direta nessa questão de governo e principalmente junto a populações, as questões sociais enfrentadas no dia a dia. Então, vocês vão poder fazer perguntas sobre esses temas todos, porque ele já, digamos assim, já esteve nesses papéis. Certo, Fernando? Não sei se a apresentação foi boa, se você quiser complementar, Fernando, sobre a sua apresentação, fique à vontade antes de começar. No, perfecto. Muchísimas gracias más bien por esa presentación tan generalizada de mis actividades. Así que no, estoy dispuesto a empezar en el momento que ustedes me digan. Perfeito. Então, pode compartilhar com nós a apresentação. Perfecto, ahora subo entonces subo a la pantalla la presentación y ustedes me avisan si es que se ve. ¿Se ve ahí? Sí, Fernando. ¿Y ahí se ve completo? Completo, hoy está perfecto. Ahora veamos si pasa la imagen, porque ayer tuvimos problemas de eso. ¿Ahí pasó? Pasó. Ya, perfecto. Entonces podemos empezar, ¿no? Sí, yo voy a quitar mi cámara para que se quede más liviano la plataforma, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la
por la posibilidad de conversar con ustedes y espero que durante la charla que tengamos el día de hoy podamos salir con algún conocimiento importante sobre el tema patrimonial, sobre el tema de los centros históricos. Le he llamado a esta palestra el nombre de Patrimonio, el conflicto por la heredad productiva. ¿Y por qué esto? Porque muy poco se discute respecto de los procesos de producción que existen en el ámbito del mundo patrimonial y en el caso de los centros históricos. Y aquí aparecen por lo menos dos conceptos que me parecen importantes. El uno, el conflicto, y el otro, la heredad productiva. El conflicto va en el sentido de que detrás del patrimonio hay sujetos patrimoniales que tienen posiciones explícitas, en un caso por la propiedad que tienen sobre el patrimonio y en otro por la posibilidad de recibir el patrimonio. Entonces ahí hay un conflicto. Y la idea de la heredad productiva es que yo soy muy crítico de la conservación. Yo creo que toda heredad patrimonial tiene que generar mayor valor de historia. Y entonces a eso le llamo yo heredad productiva. Es decir, se hereda, se transmite el patrimonio y ese patrimonio en esa transmisión tiene que incorporar su valor de historia. Empiezo básicamente con una introducción que quiero señalar que nunca se había debatido tanto como ahora el tema patrimonial, porque, y aquí viene una cosa fuerte, nunca se había destruido tanto el patrimonio. Yo creo que estamos viviendo lo que yo he llamado en algún otro artículo una crisis patrimonial muy fuerte, porque se destruye con mucha fuerza el patrimonio urbano, el patrimonio que significa la naturaleza, y aquí hay una cosa muy interesante, en la Constitución del 2008 del Ecuador, la naturaleza ya es sujeto de derechos, ya no solo objeto, sino es sujeto de derechos. Y en tercer lugar, todo lo que significa lo cultural. La globalización ya en el mercado ha entrado con tanta fuerza que está en peligro el tema patrimonial y por eso creo yo que hay una crisis bastante fuerte. Para abordar estas ideas, básicamente van a ser 4 ideas. Una primera de corte metodológico, que me parece que es interesante. Segundo, entrar en lo que significa la heredad. Tercero, algunas características de los centros históricos y un par de conclusiones que me parece que pueden ser interesantes. Bien, en ese orden, empezamos por las consideraciones metodológicas. Creo que históricamente el tema patrimonial ha tenido tres grandes momentos a partir del cual ha ido evolucionando de forma bastante significativa. Me parece que el más importante es el de la revolución industrial, donde surge una lógica más bien reminiscente del pasado. Y ahí se consolidan 2 conceptos que ya venían desde antes también vinculados al tema patrimonial. El uno es la conservación, que no es otra cosa más que restituir todos los elementos que han producido el cambio en determinado patrimonio para llegar a su condición original. En otras palabras, es regresar a lo que originalmente fue. Entonces, un edificio, una casa, una iglesia, etcétera, lo que hay que hacer a través de la conservación de alguna manera es que vuelva a su punto de origen y sea lo más fiel posible de eso. Yo a esto le he llamado el fin de la historia. ¿Por qué? Porque no se reconoce todo el proceso posterior que existe al momento de la construcción de ese monumento. De alguna manera termina congelada la historia. Y yo creo que aquí lo que estamos viviendo claramente con las conservaciones es el fin de la historia. Y la segunda cuestión es que esta conservación se hace sobre la base de un monumento, que tiene como su propia definición un carácter altamente conmemorativa de hechos ocurridos, de personajes, y generalmente esos hechos históricos son de los triunfadores, y son de las élites, y son de los sectores hegemónicos de esa sociedad. Y entonces eso es lo que ocurre con la revolución industrial.
Y a partir de ese momento empieza a hablarse incluso del urbanismo histórico como una forma de reconocer los procesos históricos que han existido y la cantidad de proyectos de ciudad que empiezan a aparecer, como los casos de Barcelona, de París en el cambio de siglo con Haussmann, en Barcelona con Cerdà, etcétera, etcétera. Un segundo momento que tiene peso también la cuestión del patrimonio es la Segunda Guerra Mundial, con la devastación que produce principalmente en Europa. Y aquí me da la impresión que empieza a tomar cuerpo, fuerza, lo que es la reconstrucción, y esto desde el ámbito preferente de la arquitectura y del urbanismo. Y esta reconstrucción termina expresándose a través del prefijo re. Y entonces lo que tenemos es un conjunto de conceptos, categorías de la arquitectura y del urbanismo que le ponemos el prefijo re. Entonces es restauración, reconstrucción, revitalización, etcétera, etcétera. Alguna vez escribí un artículo en el periódico El País de España donde había identificado cerca de 20 de estos conceptos a los cuales se le ponía este prefijo, que no es otra cosa más que llamar al pasado. Entonces, es la reconstrucción, la restauración, etcétera, producto de la devastación que generó la Segunda Guerra Mundial. Y eso, pues, nos llegó a toda América Latina, siendo una cosa totalmente distinta a lo que ocurría en el caso de nuestra región. Y ahora yo creo que estamos entrando al tercer momento histórico clave, donde, a mi manera de ver, debería posicionarse el concepto de la heredad productiva, que no es otra cosa, como decíamos hace un rato, el valor de historia. En otras palabras, nosotros tenemos un valor de uso, ¿sí? ¿Para qué sirve un objeto? El valor de cambio, cuánto cuesta, el valor económico que tiene, y el valor de historia, que es la suma de tiempo al pasado. Es, en definitiva, dejar explícitamente marcada la huella de todo el proceso de ese bien patrimonial. Una huella que va desde el momento de inicio hasta el momento actual. Y aquí les pongo un ejemplo muy interesante que me tocó vivir justamente como director de urbanismo en el municipio de Quito, cuando planteamos la posibilidad de cambiar el color blanco que tenía como hegemónico en el centro histórico de Quito. Y entonces la tesis que nosotros esgrimimos fue que deberíamos regresar al color original en esta idea de la conservación. Nos pedimos estudios, se hicieron estudios bibliográficos, documentales, etcétera, y el más interesante fueron las calas en las paredes. Y ahí lo que descubrimos claramente es que primero no había un color original, porque era el color del material, y el material era muy, muy variable, y en muchos casos incluso se utilizaba el color no por la cuestión estética, sino más bien por la cuestión sanitaria, la calcimina. Y entonces ahí lo que descubrimos es que a lo largo de la historia había habido en cada momento el color del momento, la tecnología del momento y los materiales del momento. Entonces lo que planteamos fue nada de regresar al color original, sino poner en este momento el color del momento, los materiales del momento con las técnicas del momento. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacíamos eso, no iba a quedar la huella de nuestra generación en ese monumento. Entonces, la heredad productiva no es otra cosa que la suma de tiempo al pasado, es el valor de historia. Y la segunda cuestión con la globalización es que entra con mucha fuerza el tema del mercado, el tema del mercantil. También escribí un artículo que llamaba Quito, Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio del Mercado. Y un poco la hipótesis era que efectivamente, más que de la humanidad, terminaba siendo patrimonio del mercado. Una segunda consideración metodológica que me parece importante tener en cuenta es que toda ciudad es histórica. Nosotros tenemos la tendencia a decir que las ciudades históricas son aquellas que la UNESCO las declara como patrimonio. Y no es así. Toda ciudad es histórica. ¿Por qué? Porque han sido producidas a través de los medios de producción propios de cada momento. Y porque han habido relaciones de producción explícitas, tecnologías explícitas. Entonces, toda ciudad es histórica. Si esto es así, como efectivamente lo es, también todo lo que contiene una ciudad son productos históricos.
es un cúmulo de historia en nuestras ciudades. Por eso es que incluso se escriben historias de la ciudad, y hay textos francamente maravillosos. Si esto es así, lo que podríamos decir también, porque si son objetos históricos, si son objetos históricos, eso quiere decir que también todo lo que tiene una ciudad es patrimonio. Todo lo que tiene una ciudad es patrimonio. ¿Por qué? Porque tiene un valor de historia. ¿Por qué? Porque tiene un valor de uso, porque tiene un valor de cambio. Si esto es así, y vamos a desarrollarlo un poquito más adelante, si esto es así, toda centralidad es histórica. Toda centralidad, no solo las que se definieron en el momento fundacional de una ciudad. ¿Y por qué? Porque todo lo que abarca o lo que tiene una centralidad es patrimonial. Y eso es un punto de partida que es importante. Toda ciudad es histórica, todo lo que hay dentro de una ciudad es histórica, y por esa condición todo tiene un valor patrimonial. ¿Qué es patrimonio? Este es un punto de partida también muy importante. Patrimonio es una palabra que viene del latín, que es una palabra compuesta. Patri es padre, y aquí ya empieza a haber un problema, porque ahora con todo el avance de las luchas femeninas, las luchas de la mujer, esto debería ser cuestionado, como de hecho ya está ocurriendo. Y entonces patri es padre, y omnium, que esta es la cosa interesante, es una transmisión. Esta definición no implica la existencia de un objeto, sino de un padre que transmite. Y entonces, la definición de patrimonio es la definición de un proceso de sucesión, de un proceso sucesorio, de una transmisión de algo a alguien. Y entonces, en el momento en que hay este proceso de transmisión, lo que termina ocurriendo es que el concepto de patrimonio no es otra cosa más que un concepto que define un ámbito del conflicto, producto de la heredad, producto de la transmisión. Y este ámbito del conflicto surge principalmente, y esto es importante, que estoy trabajando también este concepto, por sujetos patrimoniales. Ya no es el padre, sino que es una sociedad, y no es ya solo dentro de la familia. Y entonces, este ámbito del conflicto, esta heredad, es básicamente construida alrededor de la propiedad. Y es la propiedad la que le asigna al padre, que ya no sería padre, sino sería la sociedad conyugal en el caso de la familia, o en el caso de un estrato social dentro de la sociedad, el que tiene el poder porque tiene esa propiedad. Y entonces ese sujeto patrimonial que tiene el poder tiene que sucederle, tiene que transmitirle, tiene que entregarle a un nuevo sujeto patrimonial que es el que recibe. Y aquí viene un problema, y es que toda la construcción metodológica que hemos tenido hasta ahora está fundado en lo que yo llamo el fetichismo patrimonial. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros hacemos el análisis de un monumento, lo que hacemos es un análisis básicamente de las condiciones físicas, del diseño, del partido arquitectónico, de los materiales, de la época, etcétera, etcétera. Pero en ningún caso trabajamos los sujetos patrimoniales. Por eso es lo que se construye un fetichismo patrimonial, porque se vacía ese monumento de los sujetos patrimoniales. Y ese es un punto de partida muy, muy importante y necesario. Una segunda cuestión que configura este fetichismo patrimonial es que se desconoce de forma explícita el proceso de transmisión y del procesamiento del conflicto sucesorio. Entonces, se desconoce cómo se transmite. No construimos en general ni siquiera marcos institucionales, ni tampoco políticas explícitas. Lo que tenemos generalmente son proyectos urbanos o proyectos arquitectónicos, pero no políticas. Yo no conozco en América Latina, puede ser un error mío, en que se haya definido un plan explícito del centro histórico de una ciudad inscrita en esa ciudad. Lo que hay son proyectos. Y el financiamiento es básicamente de proyecto en proyecto. No hay un financiamiento estructural de esta institucionalidad que sea capaz de procesar los conflictos que existen y de estimular este proceso de transmisión patrimonial.
Y en tercer lugar, este fetichismo patrimonial se expresa en el hecho de que se niega de forma explícita la continua producción del valor de historia. Siempre estamos produciendo más valor a un patrimonio que previamente ya lo tiene. Segundo tema, veamos el tema explícito de la herencia productiva. La herencia productiva se desarrolla principalmente a través de lo que se ha denominado ya la patrimonialización. Y la patrimonialización tiene tres elementos claves. Uno, las declaraciones patrimoniales. Si nosotros tenemos de forma explícita esto que planteábamos al principio, de que toda ciudad es histórica, todo lo que hay dentro de una ciudad es histórico y todo, por lo tanto, es patrimonial, la declaración patrimonial, es decir, la definición de que esta es un patrimonio y esto no es un patrimonio, proviene del Estado. Y lo que hace es decir, este tiene más valor que este otro. Y hay muchos patrimonios que se quedan por fuera. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles las declaraciones patrimoniales? Surgen principalmente desde las lógicas públicas, desde el Estado. El Estado es el que hace la declaración patrimonial. Pero ¿cuáles son los objetos, llamémoslo así, que se declaran patrimonio? Principalmente provienen de dos espacios. Uno, lo que ha producido el Estado, es decir, sus ministerios, desarrollados por el Estado de forma explícita. Y en segundo lugar, las élites. En otras palabras, lo que se segrega para decir que es patrimonio, con lo cual se niega que el resto es patrimonio, proviene de los intereses hegemónicos del Estado y de los intereses de las élites. Por eso es que cuando se ve las patrimonializaciones que se han hecho hasta ahora en nuestra región y en general en el mundo entero, diría yo, la mujer no sale muy bien parada. La mujer más bien ha sido ignorada. Y ese es un problema que las declaraciones patrimoniales tienen que resolver. Porque no es que no han existido mujeres en el pasado. Lo que pasa es que en las declaraciones patrimoniales las mujeres no están presentes. Y pasa exactamente igual con los pueblos originarios. Ahora hay un poco más de reivindicación del tema femenino y del tema de la diversidad cultural, del mundo de los pueblos originarios o los pueblos y nacionalidades indígenas, que ya algo empieza a aparecer también como elementos patrimoniales. Y lo popular tampoco está presente, no aparece prácticamente. ¿Y por qué esto? Porque en general, cuando nosotros definimos como patrimonio de una ciudad, está el centro histórico fundacional. Pero las periferias, por ejemplo, nunca aparecen con valores patrimoniales. Y aquí hay cosas absolutamente inéditas. Pongamos el caso de Lima, donde muchos investigadores, no solo peruanos, no solo latinoamericanos, sino mundiales, llegaron a estudiar lo que son los pueblos jóvenes. Y ahí hay una serie de testimonios de condiciones históricas de producción de la ciudad, que incluso la mayor parte de la ciudad está construida desde esa perspectiva. Lo que hoy día se llama incluso la producción social del hábitat. Entonces, la producción social del hábitat nunca ha sido declarada patrimonio. No es declarada patrimonio. ¿Por qué? Porque no le corresponde a las élites, porque no ha sido una producción del Estado, más bien ha sido producido al margen del Estado y al margen de las élites. Y entonces eso hay que redefinir. Por ejemplo, ya no solo el caso de Lima, el caso de las favelas. Las favelas es una forma de producción histórica en la barriada popular brasileña, principalmente en Río de Janeiro, que tiene elementos de una riqueza impresionante, también de pobreza. Pero ¿por qué no podemos declarar patrimonio de la humanidad a ese proceso de urbanización, a ese proceso de construcción? Pues porque no proviene de las élites y porque no ha sido producido por el Estado. En otras palabras, en las declaraciones patrimoniales tienen que incorporarse no solo las centralidades urbanas, no solo las casas de las élites, los edificios de las élites, los monumentos de las élites, sino también las periferias urbanas. Entonces, un primer elemento es las declaraciones patrimoniales y en esa perspectiva el tema
de la democratización del patrimonio es una reivindicación muy clara, muy válida. Una segunda es que cuando se hace la declaración patrimonial, lo que se está haciendo es una tasación cualitativa del valor patrimonial que tiene ese monumento. Y no es otra cosa más que un proceso absolutamente subjetivo, donde se califica cualitativamente la calidad de ese edificio, de ese objeto. Pero esto no es otra cosa más que un acto político. Y es un acto político que se desarrolla a partir del momento para reconocer hechos ocurridos en el pasado. Y no está mal que sea un acto político, pero no puede ser exclusivamente eso. Y no puede generar esta tasación de valor de esa forma, porque a la larga lo que se está haciendo así es diciendo esto tiene valor y esto no tiene valor. Tan es así que cuando nosotros vemos los monumentos que han sido definidos patrimonialmente, pues los sectores populares definitivamente no tienen un valor desde esta perspectiva. Y lo que significa es que es un valor absolutamente especulativo porque se le asigna bajo una política, no bajo el principio creador de añadirle valor a ese objeto. Entonces, la patrimonialización es la declaraciones, es la tasación del valor y, en tercer lugar, la definición de políticas. Y yo creo que las políticas tienen que ser políticas urbanas, porque una centralidad, independientemente de cuál tipo sea, es una centralidad de ciudad. Y por lo tanto, eso quiere decir que tiene que ser parte de la política urbana de esa ciudad en particular. Una segunda consideración de la heredad productiva que hay que tener en cuenta es que se trata de una transmisión del patrimonio, es una transmisión patrimonial. Es la heredad, es la herencia. Por eso me gusta mucho en inglés que no se habla de patrimonio, sino se habla de heritage, herencia. Pero no es una herencia pasiva, no debe ser una herencia pasiva como es ahora, sino que tiene que ser una heredad, una herencia productiva. ¿Productiva de qué? De valor. Y en eso aquí, básicamente, esta heredad productiva debería producir dos cosas. Incrementar la masa patrimonial para que el patrimonio no sea exclusivamente tributario de lo que hace el Estado y de lo que han hecho las élites, sino para que incorporen el mundo de lo popular, para que se incorpore el mundo de los pueblos y nacionalidades indígenas, para que se incorpore el tema de la mujer, el tema de género, etc. Entonces, la masa patrimonial tiene que ampliarse. Tiene que ampliarse. Y en segundo lugar, esta transmisión patrimonial tiene que tener un valor de historia. Es decir, tenemos que seguir aumentando el valor de ese patrimonio. Y eso, y aquí sigo un poco la tesis de François Schwab, que es la suma de tiempo al pasado. O sea, hay que añadirle más tiempo a lo que previamente ha sido ya producido. Y aquí aparecerían los dos elementos que de alguna manera ya han sido esbozados. El uno, la necesidad de democratizar el patrimonio, es decir, la heredad productiva no puede ser exclusivamente de un sector, sino que tiene que ser de toda la sociedad y tiene que ser una expresión, una representación, porque no hay que olvidarse que el patrimonio genera identidad. Entonces, uno es democratizar el patrimonio y el otro es que tengamos derecho al patrimonio, es decir, que podamos usufructuarlo, que podamos usarlo, que podamos producirlo, etc. Entonces, esta transmisión patrimonial no es otra cosa que la transmisión de la propiedad. No es de un bien, es la transmisión de la propiedad, es decir, del poder que tiene esa propiedad en un sujeto patrimonial explícito. Y aquí tenemos dos sujetos patrimoniales. Uno, los que son institucionales. Por ejemplo, el caso de la UNESCO es un sujeto patrimonial institucional internacional, como lo es también el BID, como lo es también, qué sé yo, el Banco Mundial, porque generan créditos para esto bajo formas explícitas de política pública. Y eso es un sujeto patrimonial. No se olviden la idea del conflicto. ¿Y por qué? Porque cada sujeto patrimonial empuja sus demandas, empuja sus reivindicaciones. Entonces, por un lado, tenemos sujetos patrimoniales institucionales. He puesto ejemplos
de los sujetos institucionales internacionales, pero también tenemos nacionales, como son los ministerios de cultura, las comisiones de cultura, las comisiones de patrimonio, etcétera, dependiendo de cada país. Y también tenemos los municipios, que también depende de cada país el peso que se le asigne a la competencia de lo patrimonial o cultural en cada uno de nuestros países. Pero también tenemos los sujetos patrimoniales sociales. Entonces aquí están los propietarios, por ejemplo, están los inquilinos, están los comerciantes, están los trabajadores de la calle, etcétera, etcétera. Y es este conjunto de sujetos patrimoniales que tienen sus intereses explícitos. Por eso una intervención en un centro histórico, uno tiene que hacer lo primero, es un mapa de actores, un mapa de sujetos patrimoniales para ver por dónde se están moviendo las fuerzas y en esa perspectiva pues definir qué es lo que hay que hacer. Si esto es así, y tenemos estos sujetos patrimoniales que se representan explícitamente, ¿cuál es el marco institucional que construye? Y aquí sí que hay muchas diferencias. En el caso, bueno, son muchas diferencias, pero lo principal del marco institucional es que en este caso, el marco institucional es un sujeto patrimonial institucional que debe tener una voluntad consciente. Es decir, que tiene que tener una política de futuro o adelantarse al futuro en función de las condiciones reales que existan en cada centro histórico. Entonces, este marco institucional en América Latina es un marco institucional muy complejo, es multinivel, porque no solo que es local, del gobierno intermedio, por ejemplo, estadual, y también de la Federación de Estados. Entonces, muy complejo. Es muy difuso, no es muy claro y está absolutamente desarticulado. Este marco institucional lo que tiene que hacer es procesar el conflicto que se presenta entre los sujetos patrimoniales y no solo que procesar ese conflicto, sino que añadirle mayor valor de historia, es decir, las políticas explícitas frente a cada uno de estos hechos. En segundo lugar, tiene que ser políticas de regulación y de regulación principalmente del mercado. Ese es el fin de la planificación. No solo que es adelantarse o proyectar horizontal, en el horizonte qué es lo que queremos que sea un centro histórico en particular, sino también definir la regulación de ese mercado para irse aproximando a esa realidad. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que estamos viendo en general en América Latina es que sin duda hay un proceso de descentralización donde los organismos locales están teniendo cada vez más peso. Y aquí hay, por ejemplo, en el caso de Santiago, en Chile, el órgano que se encarga, al menos de la parte de la centralidad fundacional, es la comuna de Santiago, es decir, el municipio de Santiago. Santiago tiene 36 comunas. Una de esas, que es la del centro histórico, como lo definen ellos, es manejado directamente. El caso de La Habana, tienen una oficina, que es la oficina del historiador, que tiene un peso político y un peso económico muy fuerte, que ha sido capaz de articular el proyecto de La Habana Vieja con el proyecto nacional de Cuba. Después están los casos de Quito y México, que son relativamente parecidos, donde se tiene una articulación de lo municipal, lo local, con entidades privadas y también con entidades nacionales. En tercer lugar, y entrando al tema de los centros históricos, lo que habría que decir es que para enfrentar las centralidades históricas hay que producir un cambio de paradigma que me parece que ya se está desarrollando. Y ese cambio de paradigma tiene que pasar de los atributos que veíamos hace un rato, que generalmente hacemos los análisis de los monumentos, esto de los materiales, esto del diseño, el partido arquitectónico, etcétera, a más bien a empezar a entenderle como relaciones, ya no como atributos, sino como relaciones. En otras palabras, que deje de ser lo que se ha definido como un conjunto monumental. Eso es un centro histórico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Un conjunto monumental no es otra cosa más que una suma de monumentos. Entonces aquí sigue siendo un paradigma vinculado a los atributos y no a las relaciones. Si nosotros queremos entrar en este nuevo paradigma, aquí lo que tenemos que ver son los 4 componentes esenciales que tiene un centro histórico. La condición histórica, es decir, en qué momento se produce, porque, por ejemplo, los centros históricos fundacionales son justamente en la época de la fundación de las ciudades.
pero tenemos el segundo, que es el Central Business District, que es el centro de los negocios, que eso ya proviene a partir de la segunda posguerra y así sucesivamente. Entonces, un contexto histórico es fundamental. En segundo lugar, ¿cuáles son las funciones centrales? En tercer lugar, las accesibilidades, porque la accesibilidad le da sentido a la función central. ¿Y cuáles son las formas espaciales? Y estos son formas espaciales muy distintas, porque, por ejemplo, en los centros históricos fundacionales es alrededor de la plaza principal. En el caso del Central Business District o el centro de los negocios, es alrededor de algún edificio icónico o de lo que son los malls, los centros comerciales, los shopping centers. Y aquí tenemos los tres centros históricos que tienen en general las ciudades en América Latina. El primero, que lo he definido como el centro histórico fundacional, que tiene tres funciones. Las funciones políticas, porque ahí está la representación del Estado. En segundo lugar, las funciones religiosas, que tienen mucho peso por el tema doctrinario, sobre todo en la época colonial. Y luego, en tercer lugar, las funciones comerciales. Estas tres son las principales. La accesibilidad está dada principalmente por el vehículo automotor, que en el tiempo obviamente ha ido cambiando. Y la tercera cuestión es que la forma en que se despliega en el espacio es una zona. Por eso es que cuando nosotros definimos el centro histórico tal, incluso lo definimos con límites, incluso no solo los límites principales, sino los límites de las zonas de influencia, o dependiendo de las teorías que se tenga, pues hay zonas de amortiguamiento, etc. Lo que sí es cierto es que en general las centralidades, y no solo la fundacional, pero las centralidades representan una masa gravitatoria de atracción de personas, de actividades, etc. En el gráfico de la derecha, que es un gráfico para la ciudad de Quito, se ve claramente que todos los caminos conducen al centro. ¿Y qué es esto? Es básicamente el número de pasajeros, el número de pasajes diarios, y esto es más o menos el 77% de los pasajes van al centro. Y es muy interesante porque de lo que he tenido la posibilidad de ver, en general los centros históricos fundacionales tienen más o menos el 10% de la población, alrededor del 10% de la población, de lo que diariamente llega a ese centro histórico. En otras palabras, por ejemplo, el caso este que les estoy planteando de Quito, del centro histórico de Quito, tiene más o menos 36,000 personas viviendo en el centro histórico, pero diariamente llegan más de 300,000 personas. Entonces, este centro histórico fundacional es un centro que tiene una masa gravitatoria muy fuerte. ¿Por qué? Porque las funciones centrales atraen a esa población. Luego tenemos uno segundo, que es el que hablaba hace un rato, el centro económico, el centro de negocios o el Central Business District, que aquí las funciones son distintas al primero, aquí las funciones son de finanzas, comercial y administrativa. La forma de conexión, de articulación con el resto de la ciudad es ya transporte colectivo y masivo. Aquí empiezan a aparecer ya los metros, por ejemplo, los sistemas de estos famosos BRT. Y la zona, a diferencia de lo que teníamos de la centralidad fundacional, lo que se tiene son zonas con artefactos, como dice Carlos de Matos, artefactos de la globalización, como son, por ejemplo, los centros comerciales o los shopping centers. Y el tercero, que serían las centralidades actuales, las centralidades de la globalización. En este caso tenemos principalmente el terciario superior. O sea, ya no solo son los servicios en abstracto, sino aquellos servicios que están altamente vinculados a la altísima tecnología que existe. La localización de las plataformas, la localización de las aplicaciones y de esa tecnología que está localizada en este sector. Y aquí ya no son el transporte físico, sino básicamente el uso del Internet y las plataformas, que hace que estas centralidades de la globalización pues tengan un nivel de influencia que va más allá incluso de la ciudad. Y tiene dos formas. Uno, que en realidad sí tiene dos formas. Uno es un nodo dentro de una zona o dentro de un corredor. Entonces, hoy día tenemos
los famosos corredores urbanos, como por ejemplo el caso de México, lo que es el Paseo La Reforma, o el caso de Santiago, Alameda Bernardo Higgins, o en el caso de Bogotá, la carrera séptima, y así sucesivamente. Lo que tenemos es una gran avenida, un gran corredor, donde hoy día se están localizando estas expresiones económicas del terciario superior con la alta tecnología, y que cada uno de ellos son un conjunto de nodos que están en este corredor metropolitano. Y aquí les pongo como ejemplo el vínculo que existe de las centralidades con las áreas de influencia que tienen. Y este es un estudio que hemos hecho aquí en Quito, donde vimos que el COVID, el coronavirus, no solo que tiene una gran incidencia en el centro histórico fundacional por el tema de la tuburización, por el tema de la densidad, etcétera, por el comercio callejero, ambulante, etcétera, etcétera, sino también a aquellas personas que llegan a los centros históricos. Esta idea de la masa gravitatoria que les decía hace un rato, que más o menos vive el 10% en cada centro histórico, y llegan 300.000 personas en el caso de Quito. Y entonces este gráfico del COVID lo que nos muestra es que el centro histórico es uno de los lugares que tiene más afectación del contagio, pero además las zonas de donde proviene la gente para ir a abastecerse, por ejemplo, en el centro histórico de Quito con la lógica comercial. Ahora, algunas cosas importantes sobre los centros históricos. Y una cosa que es clarísima es que el centro histórico es el lugar que más cambia de cualquier ciudad. Es el lugar que más cambia de la ciudad. Y no solo el centro histórico, sino, por poner un ejemplo, la plaza principal. La plaza principal ha cambiado en el tiempo, cambia muchísimo. Y entonces aquí viene también la idea esa. ¿Por qué el lugar que más cambia, que es el centro histórico fundacional? Tenemos que plantear políticas de conservación. Y aquí hemos tenido 3 momentos de la conformación de este centro histórico fundacional. Uno primero, que es básicamente por la formación a través de la especialización funcional. ¿Y por qué esto? Porque originalmente lo que hoy día definimos como centro histórico fue la ciudad toda. Era la ciudad toda. Pero en un momento determinado esa ciudad toda empieza a especializarse con funciones, y hay unas que empiezan a salir. Por ejemplo, la función residencial. Y empieza a fortalecerse la política, la comercial, la religiosa. Y ahí hay desplazamiento de población. Y no solo que hay desplazamiento de población, y aquí viene el segundo punto, sino que estos centros históricos fundacionales, en este primer momento, empiezan a producir también una salida de las élites. Y ese espacio vacío que queda es llenado por los sectores populares. Y empieza el proceso de tuburización, que no es otra cosa más que la elevación de la cantidad de gente en un mismo edificio, del hacinamiento. Y entonces la lógica de la tuburización no es otra cosa más que una lógica económica, que es muchos pocos pagan un mucho, muchos pocos pagan un mucho. Los altos precios del suelo, los altos precios del sector inmobiliario, para que puedan ser utilizados por los sectores populares, lo que tenemos claramente es que es el hacinamiento, la densificación, la forma para que eso ocurra. Y entonces aquí lo que tenemos, y este es otro concepto que estamos trabajando, es un proceso de aporoficación. Aporoficación es una palabra compuesta. Aporo es pobre. Igual que gentrificación. Gentri proviene de las clases adineradas, de la burguesía, etcétera, etcétera. Pero los dos son procesos de expulsión de población. En este caso, de la tuburización, es más bien de la localización de los sectores populares en el centro histórico que antes estaba ocupado por las élites. Y entonces, con la aporoficación, con la tuburización, con la presencia de los sectores populares en los centros históricos, empieza a crearse un estigma territorial en términos de Guaconto. Ese territorio del centro histórico es estigmatizado. ¿Por qué? Porque están los pobres. ¿Por qué? Porque están los sectores populares. Y hay un proceso también de erosión de
toda la condición monumental, porque ya es difícil que se invierta, y por el uso extensivo que se hace de los mismos. Entonces, este segundo periodo en América Latina más o menos está engendrado desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los años 80. Y desde los años 80 empieza un tercer proceso, que yo le he llamado de butiquización. Ya no es tugurización, sino de butiquización, que se expresa en que los sectores hegemónicos de las élites y del Estado buscan recuperar, rescatar y restaurar. Es decir, que los sectores populares se vayan. Recuperar es que volver a tener los que perdimos. Rescatar es exactamente lo mismo. Y restaurar es el mismo concepto. Es que los sectores populares salgan, y no es que se recupera el espacio, sino que se recupera socialmente. Y para eso hay dos sectores que son claves. El uno, el turismo, y ya hemos visto el efecto devastador de la turistificación que tienen en ciudades como Cusco, como Cartagena y otras más que existen en América Latina, y porque lo que se busca es la recuperación, el rescate y la restauración de ese centro histórico para que sea contemplado y produzca recursos económicos que provienen de gente que viene del exterior. Y el segundo es el sector inmobiliario, que tiene un peso definitivamente gravitante. Producto de esta política de butiquización, lo que vemos en general en América Latina, en los centros históricos, es una peligrosa reducción o pérdida de la población. Se ve claramente cuando nosotros hemos hecho algunos cuadros en que la población de los centros históricos está disminuyendo sustancialmente. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una reducción de la población? Es que se está vaciando de sociedad, está perdiendo peso la sociedad. Desaparecen sujetos patrimoniales, no institucionales, sino sociales. También hay una reducción del espacio y también hay una reducción del tiempo. Aquí les pongo el caso del Centro Histórico de Quito, que conozco más. La reducción del tiempo ha significado que hoy día el Centro Histórico de Quito tenga un horario de oficina o un horario de comercio. Se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 8 de la noche. Se han perdido 12 horas. El hecho de que se hayan perdido 12 horas de un espacio tan significativo como es el centro de una ciudad, significa también que se ha perdido el espacio. Y se ha perdido también la sociedad. Ya pueden darse cuenta lo que significa esto. Para concluir, unas tres ideas muy importantes. Creo que estamos viviendo por eso mismo una crisis global del patrimonio. ¿Y por qué? Porque hay un debilitamiento de la institucionalidad pública nacional e internacional. Hoy día, por ejemplo, el peso de la UNESCO no tiene nada que ver con el peso que tuvo hace 20, 30 años. Hoy día la UNESCO no tiene recursos económicos, le compiten empresas, fundaciones, capitales, etcétera, que han hecho que haya un debilitamiento de esta política internacional. La UNESCO prácticamente se ha quedado, por un lado, para la patrimonialización, es decir, este es una declaración de patrimonio de la humanidad, o este que ya tiene esa declaración puede perder por tal y tal cosa. Yo creo que en eso es lo único que ha quedado a la UNESCO. Pero también hay un debilitamiento de la institucionalidad pública por los procesos de privatización, por el peso del mercado. Por eso es que la pregunta que viene es absolutamente necesaria y evidente hacernos. ¿Es patrimonio de la humanidad o es patrimonio del mercado? A mí me da la impresión que estamos yendo en el segundo sentido. Pero lo que sí es interesante es que todos estos cuestionamientos, todos estos cambios, lo que están produciendo es que haya el fin del pensamiento único. Y eso está generando la necesidad de debatir, investigar y discutir, porque antes todo lo teníamos resuelto con el pensamiento único. Esto hay que conservar, esto hay que preservar, esto es un monumento, etcétera, etcétera. Y eso venía dictado desde los sujetos patrimoniales internacionales, como es el caso principalmente de la UNESCO. Hoy día la tarea que nos queda a nosotros como académicos es construir un nuevo paradigma, un paradigma que esté mucho más adecuado a las condiciones históricas del momento. Y para eso, como digo, tenemos que debatir, tenemos que discutir y tenemos que investigar.
Bien, eso es lo que tenía preparado. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, cualquier comentario, e incluso críticas son bienvenidas. Gracias, Fernando. Bueno, quedamos con algún tiempo para hacer un debate. Creo que quería incluso invitar primeiro aos estudantes se tem já alguma, se tem já alguma pergunta. Se querem, podem colocar no chat também. Se quiserem pegar o microfone, podem colocar no chat. E eu transmito, ou a Eunice transmite para o Fernando. Certo. Mas eu queria começar com os estudantes, porque eles leram o texto, eu acho que tem algumas questões aí que o Fernando colocou ao final, um pouco para induzir a discussão mesmo, então acho que se vocês quiserem pegar o microfone e fazer as perguntas para ele, ou alguma consideração, fiquem à vontade. Isso para não começar os professores a falar, né? Porque senão os alunos não falam. Exato. Por favor, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. Se quiserem colocar a pergunta aqui no chat, a gente transmite, não tem problema nenhum. Ninguém quer começar, né? Fica todo mundo ali com a... Ninguém quer dar o primeiro passo. Ninguém quer começar a falar. Vamos lá, gente. Acho que alguém levantou a mão. Ivan. Alguém levantou a mão? Tá, Ivan. Pode falar, Ivan. Eu achei muito interessante e algo que me faz refletir muito, até por determinada atuação profissional, né? Quando ele coloca que muitas vezes o tombamento e a questão de preservação do patrimônio se refere mais a uma imposição de uma elite frente a outra, né? E eu acho isso muito interessante, porque a gente tem casos, assim, no caso, o debate que existiu há alguns anos na cidade de Recife, né, do caso Estelita, ou propriamente a Nova Luz, que eu olho mais de uma forma que é uma antiga elite aristocrata da cidade defendendo o seu espaço do que a preocupação com o patrimônio histórico em si, né? E acho que um pouco vale para alguns debates em São Paulo, ou quando a preservação também de determinados bairros é apenas uma forma de manter aquilo isolado do tecido urbano, né? Ou seja, você cria verdadeiros condomínios fechados no meio da cidade, às vezes em áreas que não têm razão, simplesmente porque não querem que aquilo, que passem pessoas perto da sua casa. E é engraçado porque esses tombamentos, eles geralmente só dizem respeito àquilo que os interessa, né? Que é não poder os de fora. Por exemplo, eu pego a questão dos jardins, né? Jardim América, principalmente, porque na hora de avançar naquela que era área pública e que não podia ter muros, e no conceito mínimo ali do UNE, né? Do pessoal lá que da CIT, pensando um pouco o projeto, não fizeram questão de manter absolutamente nada. Tudo o que mantiveram foi aquilo que garantia o isolamento do tecido, né? Ou seja, enfim, um rompimento, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito legal e acho que ele é replicado em diversas partes, né? Então, o que eu gostaria de saber, inclusive, é como ele olha esse conflito de elites e a usurpação, né? Porque, no fundo, está usurpando um discurso de patrimônio, uma bandeira para um interesse próprio, né? Para um bem próprio, assim. E também aquela questão de impor, né? Olha, por que determinada gente tem direito à memória e outras pessoas não, né? Por que não existe tombamento da Casa do Operário, né? Do século XIX, né? E por aí vai.
Então, e aí fica muito claro, eu acho muito legal até o filme Aquários, lá do Kleber Mendonça, ele trata de uma forma muito sutil exatamente esse debate, assim, né, de uma aristocracia que se julga esclarecida e se coloca, assim, contra uma elite emergente no adensamento e na construção, e claramente utilizando um discurso para defender o seu espaço na sociedade. Então, gostaria um pouco assim essa é a visão que eu tenho muito pautada no Brasil, um pouco mais pautada na Colômbia, que é um país que eu estudo há um bom tempo. Eu gostaria de saber como ele vê esse conflito de elites, entre uma elite emergente que fala, olha, eu não tenho memória nessa cidade, então eu estou nem aí, vou destruir tudo, vou adensar, e uma elite aristocrata que quer manter seu espaço conservado. Bueno. Bueno, Fernando, ¿tú comprendiste todo? Bueno, el 94%. Entonces, Bien. No, pero estoy absolutamente de acuerdo con la reflexión y yo quizás pues, resaltaría tres cosas que me parecen importantes. Una, como había señalado, toda ciudad es histórica y todo lo que hay dentro de una ciudad es histórica, por lo tanto, todo es patrimonial. Ese es un punto que me parece a mí que es absolutamente clave. ¿Por qué? Porque de ese conjunto, generalmente, y aquí viene la segunda cosa, tal como se afirmaba, son las élites las que definen qué es y qué no es. Es decir, qué es lo que queda dentro y qué es lo que queda fuera. Y generalmente lo que queda dentro es lo de ellos y lo que queda fuera es del mundo de lo popular. Y entonces sí me parece que eso es muy importante. Y lo mismo es el Estado, porque el Estado es el edificio de la Presidencia de la República, el edificio del Ministerio, el edificio o el monumento que se ha construido. Y aquí viene la tercera cosa, la idea de la usurpación. Yo creo que eso es clarísimo. Yo creo que eso es clarísimo. Hay efectivamente una usurpación. Porque ¿qué significa eso? Significa que exclusivamente lo mío es lo que vale y el de ustedes no existe. Entonces yo me apropio de lo mío para darle valor. Le estoy dando una tasación para que eso me sirva a mí. Y cuando ustedes se toman el centro histórico, cuando se llena de la gente pobre, lo que tenemos que hacer es sacarlos. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Y aquí viene la tercera idea que me parece que es absolutamente cierta. ¿Dónde está la memoria? Todos sabemos que la memoria es la de los vencedores. La memoria es de los triunfadores. La memoria es la de los hegemónicos. Y entonces aquí hay una disputa por la historia que a mí me parece clave, que eso esconde la fetichización del patrimonio, porque al establecer que solo estos monumentos son patrimoniales y no los otros, lo que estoy haciendo es escondiendo la memoria, estoy escondiendo la historia. Entonces, efectivamente hay usurpación, efectivamente hay negación de los procesos históricos porque se niega la memoria y no hay un reconocimiento explícito de lo que significa el patrimonio en términos de la presencia del mundo de lo social. Bueno, hay dos preguntas aquí en el chat de alumnos. ¿Se va a hacer, Eunice? Sí, puedo hacer la primera de Renata. Si las instituciones están siendo desacreditadas, lo que las sustituirá en las cuestiones decisorias patrimoniales. ¿Perdón? Si las instituciones están siendo desacreditadas en el proceso de legitimación del patrimonio, lo que las sustituirá en esas cuestiones decisorias patrimoniales. Sí, bueno, yo lo que creo en este caso es que efectivamente, bueno, en primer lugar, no hemos logrado construir marcos institucionales explícitos. Yo creo que ese es un problema muy complicado que tenemos en casi todas las ciudades de América Latina. Yo les digo, ¿cómo se financia el centro histórico de tal ciudad?
Y ustedes lo que van a decir se financia a través de proyectos. Pero, por ejemplo, el impuesto predial que genera en la zona centro histórico, ¿quién cobra? Cobra todo el municipio, no cobra el área del centro histórico. El uso de los servicios, exactamente igual. Entonces, aquí no tenemos una institucionalidad que tenga autonomía en el triple sentido. Competencias, autoridades propias y recursos propios. No tenemos eso. En América Latina no tenemos eso. Y creo que lo que está ocurriendo es que al capital le interesa que haya una institucionalidad pública muy débil y pobre. Porque en esa perspectiva lo que les sustituirá será el mercado. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo cada vez con más fuerza. Y es el mercado vinculado a estos dos sectores que señalaba en mi exposición. El del turismo, porque para lo único que sirve el patrimonio es para la contemplación, y en segundo lugar para el sector inmobiliario. Perfecto. Tenemos una otra pregunta de Federico Saidán. Me gustaría saber cuál sería la influencia e importancia de edificios con población fluctuante, hoteles, flats, comercios, en la estructuración y recuperación del patrimonio histórico. Delante del facto mencionado de la reducción de población fija para la identidad cultural de los lugares. Esa es una pregunta muy, muy interesante porque la impresión que yo tengo que en los centros históricos fundacionales, en esta época de alta migración internacional, porque yo sostengo que la migración rural-urbana en América Latina prácticamente ya se cerró. El promedio que tenemos en la región es que es del 83-84% de la población que vive en ciudades, entonces quedaría solo el 16% para migrar del campo a la ciudad. Y eso ya no está prácticamente ocurriendo porque más bien lo que estamos viviendo son procesos de desurbanización. O sea, de las grandes ciudades se está yendo hacia las periferias o hacia otras ciudades. Y lo que estamos empezando a vivir con mucha fuerza es la migración internacional. Y aquí hay países explícitos. Venezuela, por ejemplo, ha expulsado más de 6 millones de personas. Y Brasil ha recibido. En general, yo diría Sudamérica ha recibido esa migración de 6 millones, que es una cantidad muy grande. Pero tenemos haitianos, con la tragedia, el desastre que vive Haití, no solo por sus condiciones económicas y sociales, sino por los efectos, bueno, por un lado de la violencia y por otro lado de la naturaleza, los terremotos, los huracanes, etcétera, etcétera. Mucho haitiano está saliendo, mucho haitiano está saliendo. Del conflicto colombiano, sigue saliendo población de Colombia. Y entonces lo que estamos teniendo este rato, perdón un ratito, ¿no? Paulina. Es que es mucho vista mañana. Mil disculpas. Lo que pasa es que, bueno, no les cuento. Entonces, tenemos mucha migración internacional y esta migración internacional está radicándose principalmente en las centralidades fundacionales. Eso es lo que está pasando en Santiago, por ejemplo, con migración peruana, con migración venezolana. Eso es lo que está pasando en Lima, es lo que está pasando en el Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, es un sujeto patrimonial absolutamente inédito con el que nosotros no habíamos contado. Y aquí hay, como ustedes podrán darse cuenta, xenofobia. Entonces, hoy día los grandes crímenes que se cometen en nuestras ciudades son cometidos por los extranjeros, como siempre ocurre. Cuando uno ve la información de personas privadas de la libertad, los extranjeros generalmente terminan siendo 5 o 6%. O sea, no tiene una correlación directa con eso. Entonces, ahí hay un grupo migratorio que es muy fuerte. Una segunda cosa es el turista. El turista no tiene ningún compromiso con el sitio. Lo que le interesa es ir a pasar bien, llevar su propia cultura, que eso hace que incluso la oferta tenga que adecuarse la demanda tenga que adecuarse a la oferta,
Y eso me parece que también está pasando en muchos de los centros históricos. Vayan, por ejemplo, al Cusco, que yo creo que es clarísimo ahí, es una oferta de servicios que se adecua a la demanda internacional. Y la tercera, que también se señala en la pregunta, es el tema del comercio. Cuando yo digo que son solo 10% de las personas vive y el resto llega de afuera, esa gente que llega de afuera llega por el día a hacer un trámite en la oficina pública, a hacer una compra, a hacer comercio o a vender, y otros simplemente van a recrearse. Y entonces esos sectores tampoco tienen un compromiso explícito. Sin duda, estos sectores que vienen desde fuera, bajo las distintas condiciones que sean, aparecen también como sujetos patrimoniales que hay que conocerlos un poco más de lo que hemos trabajado hasta ahora. Bueno, estoy siguiendo el orden que está en chat. Ahora no es propiamente una pregunta, es una observación de Lucas Nakamura. De hecho, me gustaría agradecerles por la gran presentación y discusión brindada sobre el patrimonio. Siempre he tenido una visión limitada sobre el tema, guiada por conceptos y autores europeos. El debate que ustedes traen es necesario e increíble para mí. Una pregunta ahora de Ana Verk. ¿Entiendes entonces que la conservación de patrimonio fundacionales, pero que deban ser útiles para otras funciones, como necesaria a las políticas de viviendas? ¿Es esto? A ver, dos cosas. Uno, yo creo que sí tenemos una influencia de las políticas, una influencia de los autores de la academia, etcétera, europea, pero mucha fuerza. Y esa es una academia que se construyó principalmente en la posguerra. Y son autores que están ahí. Hay otros autores que hoy día están naciendo desde otra perspectiva y me parece que hay cosas interesantes. No podemos cerrarnos porque hay un proceso de producción que yo creo que es interesante, que se dio en España, Francia, Italia, etcétera, que incluso ha sido un poco la fuente de todo lo que nosotros hemos reflexionado, más bien dicho, todo lo que hemos hecho, pero sin reflexionar mucho. Yo creo que eso es claro. Ahora, uno de los grandes problemas que tienen los centros históricos actuales, los centros históricos fundacionales en el momento actual, es que las funciones que tienen no son funciones contemporáneas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la centralidad de la globalización con el terciario superior, pues lo único que tienen es Internet prácticamente. Y eso les permite justamente captar al turismo. Pero no tienen las nuevas funciones, el sector financiero, el sector comercial de punta, etcétera, no está ahí. ¿Por qué? Porque ese centro histórico ha ido perdiendo su espacialidad en términos de que económicamente cada vez representan menos. Yo les pongo el ejemplo de Ciudad de México, no sé si ustedes conozcan. Uno es el centro histórico propiamente donde está el Zócalo y otro es la zona de Santa Fe. Miren la diferencia de inversión del un centro histórico con el otro centro histórico. Es absolutamente inequitativo, desigual. Miren qué capitales están en el uno y qué capitales están en el otro. Por eso es que los centros históricos fundacionales terminan siendo centros históricos de ciertos sectores de la ciudad, donde están localizados los sectores populares. ¿Por qué? Porque tienen una oferta de precios más baja, porque tienen una oferta de productos incluso de contrabando, diría yo, y porque tienen un tipo de productos muy claro. Con esto que Cristina me presentaba de que me gusta trabajar el fútbol, es cierto. Por ejemplo, en el caso de mi ciudad de Quito, una cosa es dónde compra uno el uniforme del equipo profesional, que son, en el caso de mi ciudad, cuatro equipos. Pues compro Nike, compro las cadenas de indumentaria deportiva globales. Los jugadores de fútbol de los equipos barriales populares los compran en el centro histórico. Y no tienen marca, no tienen marca.
y la relación de precio entre el uno y el otro es absolutamente abismal. Incluso cuando tiene marca, esa marca no es la legal, sino que le ponen para decir que es qué sé yo, Nike. Entonces, ahí uno ve que esa centralidad histórica ha ido perdiendo peso. Los uniformes de los equipos profesionales que se venden, bueno, ustedes acaban de ver la cosa de Messi, que fue una locura, en un solo día vendió $56 millones. Esa indumentaria deportiva se vende en las otras centralidades, porque ahí están los grandes centros comerciales, ahí están estas grandes tiendas, y ahí están los recursos económicos. Entonces, hay también una pérdida de las funciones que tienen estas centralidades históricas, que hace que cada vez no sean tan significativas como estas nuevas que están creciendo. Tenemos una pregunta de João Teixeira Pires. ¿Cuáles son las experiencias exitosas en la participación de las comunidades en la definición de destinos de los patrimonios históricos? Yo veo muy poco eso, prácticamente eso. A mí me parece que lo que existe son demandas, no sobre el sentido de lo patrimonial, sino demandas para sobrevivir en esos espacios, para tener acceso a esos espacios. Pero como esto ha sido producido, administrado, etcétera, etcétera, por las élites, y no hay la heredad productiva, generalmente eso queda por fuera. Y entonces lo que ocurre es que un grupo de personas que han sido expulsadas de un conventillo se paran en la calle, como ocurre generalmente en nuestras ciudades, y reclaman. Pero más allá de eso veo muy difícil. En el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas, creo que están empezando a emerger cosas interesantes. En el caso de la mujer también diría que hay cosas interesantes. Y lo que sí hemos visto en este último tiempo es una especie de iconoclastia, es decir, una revisión de la historia en estas explosiones sociales que hemos tenido en el Ecuador en octubre del 19, que fue más o menos contemporáneo de lo que ocurrió en Chile, en Colombia también, que es empezar a botar estatuas de los fundadores, por ejemplo. Cristóbal Colón, yo creo que ya no vive nada más ni nada menos que en su ciudad de origen, pero ya no puede salir a la calle. Cristóbal Colón ya prácticamente ha desaparecido. Pedro Álvares Cabral también. Exactamente. Y tenemos lo mismo, por ejemplo, con los fundadores de las ciudades. Ahora que acabamos de pasar el estallido social en Colombia, votaron a los fundadores de Bogotá, de Cali y de Popayán. Ya no tienen fundadores. Porque además el hecho de fundar una ciudad es un hecho de imposición colonial. Y yo creo que ahí, por ejemplo, las mujeres también están haciendo cosas muy interesantes. No solo la necesidad de que aparezcan estatuas, no solo la necesidad del debate de la nomenclatura, que es un elemento que yo creo que es clave la nomenclatura, porque generalmente en América Latina hemos tenido 3 momentos de la nomenclatura. Una primera, que es más de la vida cotidiana, entonces la calle de las platerías, la calle de las carnicerías, la calle de tal, que es un poco, lleva el nombre de lo que ocurría en esa calle. Además, ni siquiera era una calle, sino un tramo. Después, con la independencia, lo que nosotros empezamos a tener es una nomenclatura conmemorativa. Entonces aparecen las fechas de las batallas, aparecen los nombres de los generales, aparecen las fechas, los nombres, etcétera, y no hay mujeres. Entonces ya empieza a aparecer esa reivindicación y empieza a llenarse de mujeres. Y yo creo que esto también está produciendo un cambio simbólico muy importante de las centralidades. Entonces no hay que descuidar el tema de la nomenclatura. Yo creo que la nomenclatura no es otra cosa más que la forma de reconocer la historia oficial. Pues cuando yo pongo la fecha y el lugar en que mi país fue independizado, esa es la historia oficial. E de eso está lleno nuestras ciudades. Eunice, tem alguns que levantaram a mão antes da Juliana. O professor José Geraldo e a Bruna, né? A Bruna, que levantou a mão, aí depois Juliana e o Ivan. Tá certo. Então é o professor José Geraldo. Não, eu passo a palavra para os alunos inicialmente, deixa eles falarem antes. Tá bom. Depois eu pergunto.
Tá bom. Então, faço a pergunta da Juliana. A Bruna. Da Bruna. A Bruna, por favor. Bruna, pode tomar o microfone. Legal. Bom, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta específica. Tem um bairro específico de São Paulo, que é o bairro do Bexiga, que ele corresponde a 1/3 dos imóveis tombados da cidade. Isso, diferente do que a gente vê no centro histórico da cidade, é um bairro muito próximo ao centro histórico. Ele é majoritariamente residencial e possui uma população de baixa renda e classe média misturada ali no bairro. Eu atuei em alguns projetos de restauro ali. E aí a minha pergunta vai no seguinte sentido. Quando a gente entra nesse lugar de uma arquitetura menor, vamos dizer assim, que é como você até coloca no texto que nós lemos, né? O que eu comecei a perceber? A gente acaba atuando nesses projetos de menor escala como se fosse o mesmo restauro, devido às teorias de restauro, como se eu estivesse fazendo o restauro do Coliseu, como se eu estivesse fazendo o restauro do Teatro Municipal, o que me viabilizava financeiramente com a população de baixa renda. E a minha pergunta é possível pensar uma teoria de restauro específica para essa arquitetura menor, para essa arquitetura ordinária, vernacular? E, além disso, inclusive pensar dentro de um contexto latino-americano, que não é o contexto europeu de preservação de patrimônio. Acho que essa pergunta. A ver, bueno, conozco poco San Pablo, he estado varias veces, pero es una ciudad más grande que mi país. Ustedes tienen 22, 23 millones de habitantes y el Ecuador tiene 17. Entonces ya pueden darse cuenta. Pero bueno, en el caso de San Pablo, yo lo que diría es que hay dos centralidades que a mí me llaman poderosamente la atención. Una es la Avenida Paulista, que va justamente en la línea de la reflexión de los corredores urbanos como nuevas formas de centralidad. Es una calle relativamente pequeña, pero ahí está el capital financiero de América Latina. Es de un poder brutal. Y es una centralidad histórica donde incluso ahí los sectores populares tienen poca presencia porque más bien son los sectores de alta renta que están localizados en esas infraestructuras, que es una cosa excepcional. Y el otro es una centralidad de la globalización, como puede ser la zona de Berini, donde también hay una zona explícita donde este tipo de cosas están ocurriendo. Ahora, el hecho de que aquí tengamos una expresión de centralidad longitudinal y otra zonal, no significa que la arquitectura o el monumento, etcétera, lo que vamos a intervenir, tenga más o menos valor. A mí no me gusta eso de definir con menor o mayor, que sí hay grados, yo creo que sí hay grados. Pero esa es una discusión respecto de la memoria, no es una discusión respecto al edificio, no es una discusión respecto del monumento. Por eso, cuando yo les decía que las favelas, que los pueblos jóvenes, las favelas en Brasil, los pueblos jóvenes en el Perú, tienen un valor histórico impresionante. Probablemente en términos arquitectónicos no, como de hecho es así, porque es con, por ejemplo, en el caso de Lima es con material de desecho. Pero eso en términos históricos es muy importante, porque es más de la mitad de la ciudad de Lima, más de la mitad de la ciudad de Lima. Y entonces sí hay que trabajar eso ahí. Ahora, eso hay que trabajar incluso con los sujetos patrimoniales que allí habitan. Y hay que hacerlo de forma explícita para encontrar soluciones no solo para la definición de un bien patrimonial, sino también para las soluciones del problema de la vida. Porque, por ejemplo, una favela, o por lo menos, o por ejemplo, el caso de un pueblo joven, casi no tienen espacio público. Casi no tienen espacio público. Y según Jordi Borja, el espacio público es la ciudad. Entonces, podemos estar nosotros interviniendo en un monumento con todas las teorías que nos vienen de Europa y haciéndolo perfectamente bien, pero el rato nos va a quedar vacío ese edificio, como en muchas ocasiones ha pasado. Porque lo único que se ha hecho es trabajar ese edificio y se le ha dejado en las condiciones en que originalmente estaba. Pero lo uno fue en un momento histórico y lo otro es en otro momento histórico, que hace que
difícilmente pueda acoger lo que está ocurriendo en esta nueva realidad y por lo tanto pueda ser un elemento absolutamente vivo que está integrado a la sociedad, que resuelve problemas y que también pues mantiene la memoria y el patrimonio. Prossigo com os alunos. Sim. Sim, né? Então, agora é a pergunta de Juliana França. Buenas tardes, profesor Carrión nos habla de un determinado momento de la población económicamente inativa en las áreas centrales. Comprendo que los niños son parte de este grupo, que son un público marginal en los espacios públicos, en las políticas públicas. Un grupo cuyas demandas conflictan con intereses de élite del mercado. Me gustaría saber del profesor Carrión si hay alguna discusión en ese sentido en América Latina respecto de la apropiación por parte de los niños de los espacios públicos centrales. Yo creo que ese es un problema muy necesario de ser discutido. Y aquí les cuento una anécdota. Hace, ¿qué será? 10 años fuimos con un par de amigos, con sus hijos, al centro histórico de Quito, y bueno, viendo las iglesias, los monumentos, toda esa cosa, sería ya un par de horas, y uno de los hijos de un amigo mío se regresa donde papá y le dice, papá, ¿a qué horas volvemos a Quito? ¿A qué horas volvemos a Quito? Y aquí viene un tema central. Los jóvenes, los niños, etcétera, no se identifican con lo viejo, con el pasado. Y también hay una forma también excluyente de los centros históricos que hace que todos estos sectores no estén incorporados. Entonces, el tema identitario, por ejemplo, el caso de Quito es Patrimonio de la Humanidad, es el primero que aparece en la lista, pero yo diría, mucha gente que no vive en el centro, ni siquiera ya le interesa el centro histórico y le parece, como decía hace un rato, ahí viven los pobres, allá que se pierden. Lo mismo pasa con los jóvenes y lo mismo pasa con los niños. Yo creo que hay que establecer políticas explícitas. Alguna vez se hizo aquí en el caso de Quito, por ejemplo, discotecas, bares, cosas de ese tipo, para que haya algún elemento de ocio, de recreación, de consumo, etcétera, que atraiga a los jóvenes. Duró muy poco tiempo, porque las novedades, eso es lo que ocurre con las novedades. Pronto se hacen viejas y entonces, chao. Yo creo que en América Latina probablemente el centro histórico de La Habana Vieja sea el más interesante en términos de los niños. ¿Por qué? Porque ahí lo que ellos tienen escuelas, tienen colegios, tienen algo así como cultura cívica, porque hacen que los niños de las otras escuelas que están por fuera vayan a conocer los centros históricos, y porque todavía hay población viviendo en los centros históricos, joven. Porque ese es el otro gran problema. Cuando uno ve la estructura demográfica de los centros históricos, no hay tal pirámide. Yo diría es casi una pirámide inversa. La mayor cantidad de gente que vive en los centros históricos proviene de los grupos etarios de mayor edad. Y entonces eso sí tenemos que trabajar para ver que efectivamente pues, responda al conjunto de la sociedad y no solo a ciertos sectores. Me parece que há pessoas com a mão levantada agora. Eu acho que é o Ivan, Camila, no chat e depois o Rômulo. No chat é a Camila, né? Mas o Ivan levantou a mão antes. E o Ivan está com a mão levantada, então é o Ivan. Eu fiquei com duas questões durante essa fala que vieram à minha cabeça agora. Primeiro, o Montaner escreve no livro Arquitetura e Política sobre o caso do Poblenou, e eu acho que seria interessante a gente pensar num paralelo de que o nosso tratamento é tão distante assim do europeu no que diz respeito a de quem preservar a memória, né? Então, eu queria um comentário um pouco sobre isso. E um segundo ponto diz respeito aos centros históricos modernistas, que é uma coisa que a gente tem muito presente
no nosso continente, né? A gente tem não só o caso de Brasília ou do Rio de Janeiro, mas a gente tem casos interessantes como Bogotá e todas as obras do Salmona. A gente tem essa bagagem modernista que, embora assim não seja propriamente nossa, mas ela tá mais presente na nossa cultura. E como você vê o debate acerca disso, né, de sair do debate da preservação só às vezes, ou do monumental ou do bucólico, né? Então, vai um pouco nisso. Sí, a ver, yo creo que el tema de la memoria es muy importante, pero no hay que verlo solo desde la perspectiva del pasado. Uno de los grandes problemas que tienen los centros históricos fundacionales es que no tienen proyectos de futuro. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a pensar en el pasado. Y yo creo que la memoria es una cosa muy importante. Y ahí hay que construir una nueva memoria, porque como les decía, ha sido escrita la memoria y lo histórico ha sido escrita por los vencedores, por las élites, por los sectores hegemónicos, y no solo eso, sino que la historia oficial es la que termina legitimándose en la ciudad. El tema de la nomenclatura a mí me parece que es un ejemplo clarísimo, pero los monumentos también las esculturas también son clarísimas. Entonces yo creo que hay que ponerle mucho más atención a la memoria y a la historia. Por eso es el debate que yo planteo alrededor del fetichismo, porque uno va construyendo fetiches y como eso ya se legitima, eso es lo que existe, pero no es la realidad. Y respecto del tema de lo moderno, yo creo que eso es una discusión que está presente y que hay que sostener. Aquí les pongo un ejemplo también de mi ciudad. El Ecuador es un país productor de presidentes nato, y son de un tipo y de otro tipo, y en una época, en una dictadura que tuvimos, hubo un levantamiento social. Y aquí se produjo el lanzamiento de bazucas al edificio principal donde está radicado el presidente de la República. Y en ese sentido, una bazuca le golpeó al Monumento a la Independencia y le produjo un hueco. Nadie se dio cuenta de esa situación, pasaron los años, no recuerdo cuántos años, pero pasaron los años, y la maravilla de la naturaleza, se estableció una colmena de abejas. Y eso hizo que no se erosione el material que existía. Entonces, llegaron los técnicos, iban a hacer una limpieza, como generalmente hacen, y descubren este hueco. La gran discusión era, ¿el hueco queda? ¿Se les llena el hueco? ¿O se los llena el hueco para que quede un testimonio? Y eso, que parece una cosa absolutamente sencilla, es una discusión bien profunda. ¿Por qué? Porque la bazuca que le pegó es parte de la historia de ese edificio, es parte de la historia de Quito y es parte de la historia del Ecuador. Entonces, unos decían, tiene que quedar eso. Entonces, la discusión era, ¿se le deja el hueco para que quede exactamente igual o se le deja llenándole el hueco para que haya el testimonio de esto? Pues siguieron las discusiones. Y bueno, se decidió rellenar el hueco dejando el testimonio. ¿Qué material usamos? Entonces, ¿usamos el mismo material que existía o se utiliza un material moderno? Nuevamente una discusión sobre restauración, etcétera, etcétera. Finalmente se utilizó el material moderno. ¿Por qué? Porque cada momento tiene que dejar su huella. Cada momento tiene que dejar su huella. Eso que les estoy poniendo como ejemplo de esta estatua, de esta escultura, es una cosa que tiene que ser absolutamente generalizada. Tuvimos un terremoto en el año 87, terremoto en el 87 que fue muy fuerte, y muchas iglesias estuvieron a punto de colapsar. Se pone tensores, se pone hierro, se pone platino, etcétera, etcétera. La misma discusión. Y yo creo que hay que dejar la huella. Es lo que les planteaba del color en el centro histórico. El color del momento, con la tecnología del momento y con los materiales del momento. É o Rômulo, né? Está com a mão levantada. Acho que é a Camila primeiro. Camila primeiro. Camila. Depois é o Rômulo. A Camila Cristina Piccoli. Está no chat.
Eu vou ler a pergunta, que é bastante longa. Com relação ao turismo em cidades reconhecidas oficialmente como históricas, existe, por um lado, o turismo intervindo na identidade dos moradores locais e, consequentemente, auxiliando na gentrificação. E, por outro lado, as preservações patrimoniais, que só ocorrem pelo fato da cidade ser turística. A preservação destas é priorizada. Como a gestão pública pode auxiliar para que as preservações ocorram e conscientizar a população sobre sua importância cultural, visto que o turismo auxilia não apenas na preservação patrimonial, mas também no trabalho e no comércio local? Li algo sobre o termo economia criativa, como incentivo da economia e inovação voltada para o design, arquitetura e artesanato. Porém, gostaria de entender se realmente isto ocorre e se esse termo é amplamente difundido. Yo creo que esa es una pregunta que ayuda a fortalecer la tesis mía de la heredad productiva. ¿Y por qué eso? Porque el turismo, como señalaba, entra con mucha fuerza en los centros históricos. Y aquí hay experiencias interesantes, por ejemplo, el caso de Barcelona en España, qué hacer con la turistificación. Y yo creo que hay la municipalidad, el Ayuntamiento de Barcelona, con la capacidad competencial que tenía de manejo de los usos de suelo, estableció una ordenanza justamente para restringir el uso de las aplicaciones, en este caso de Airbnb. Entonces, aquí tienen ustedes un cúmulo de cosas, turismo, centros históricos, plataformas, tecnología, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo regular eso? Porque uno de los problemas que nosotros tenemos con estas plataformas es que nuestras políticas son locales y estas plataformas son globales. Y no solo que son globales, sino que son privadas. Y entonces penetran con mucha fuerza. Pero aquí apareció una cosa muy interesante del Ayuntamiento de Barcelona, que fue a través de la política competencial que tiene del manejo de uso de suelos. Y entonces, a partir de eso, estableció limitaciones a Airbnb y estableció limitaciones para el arrendamiento de corto plazo en las zonas de los centros históricos de Barcelona. Yo creo que ese fue un ejemplo muy, muy interesante. Porque aquí lo que tenemos no es la clásica gentrificación, es decir, la salida de gente de bajos recursos económicos por altos recursos económicos, sino la salida de gente catalana, por ejemplo, barcelonesa, por otra nacionalidad que además es itinerante, porque se va a estar una semana, porque se va a estar 3 días, que es mucho más complejo. Entonces, no es exactamente una gentrificación, es el fenómeno explícito de la turificación. Entonces, aquí se ve claramente que sí, que efectivamente las políticas urbanas pueden ayudar a esta idea de la heredad productiva. Es decir, no solo que se transmita tal cual está, sino que se incremente un valor para que pueda sostenerse esa situación. Agora é o Rômulo. Olá, boa tarde a todos. Me escutam? Sim. Sim. Eu escutei ele falando sobre o entretenimento em Quito, que acabou não dando certo. E, bom, me chamou a atenção porque, ok, que cada caso é um caso. Quito tem 2 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo tem 12. Mas o último prefeito da cidade, que inclusive faleceu há 2 meses, bastante jovem, pensava em uma das soluções para o patrimônio histórico de uma região muito determinada, que é o Triângulo Histórico. O Triângulo Histórico se performa muito próximo do que você fala, da sua fala de perder o patrimônio social, o patrimônio da sociedade. Ele tem diversas estruturas de governo, mas ninguém mora ali de fato, e acho que é quase impossível, nesse primeiro momento, fazer as pessoas quererem morar no centro histórico de São Paulo. E aí a solução apontada era, de fato, incentivar o entretenimento noturno, pois é justamente o problema, né? Passa 600 mil pessoas naquela região, só que na região do horário comercial. Quando acaba, encerra seu horário comercial, vira um deserto, um gigantesco deserto.
E eu tinha uma certa empolgação sobre isso, porque... Opa, telefone? Eu tinha uma certa empolgação sobre isso, porque eu entendo que a solução das políticas públicas devem ser tão variadas e heterogêneas quanto, de fato, deve ser o tecido social, né? A gente tem que ter a opção do idoso, a opção do pequeno apartamento e também a opção da vida noturna em certas situações que podem dar certo. Sí, una ciudad básicamente es el espacio de la heterogeneidad. Y el espacio de la heterogeneidad en muchos sentidos. Es decir, una altísima densidad de cosas distintas. Ahí está, por ejemplo, la población, sectores de altos ingresos, de ingresos bajos, de una edad, de otra edad, de un sexo, de otro sexo, etcétera, etcétera. Entonces, es heterogéneo en ese sentido, pero también es heterogénea en términos de los usos. O sea, no hay un lugar más explícito que la ciudad donde tú puedas encontrar comercio, finanzas, administración, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los ejemplos que tú pones? Lo que han definido como la ciudad dormitorio, ¿es una ciudad eso? Yo creo que no, porque tiene una sola función y por lo tanto tiene un horario exactamente igual a lo que yo decía en el caso del Centro Histórico de Quito. Entonces, en ese caso, la ciudad dormitorio no es ciudad, porque no es heterogénea y porque tiene su funcionamiento, yo diría, viéndole a la inversa del ejemplo que ponía del Centro Histórico de Quito, que funciona desde las 8 de la noche a las 8 de la mañana. No es una ciudad, no es una ciudad dormitorio. Y lo mismo ocurre con el Centro Histórico, que conforme va perdiendo la diversidad de usos y conforme va perdiendo la puesta al día de esos usos, también se va haciendo muy especializada. ¿Y cuál es su especialización? Básicamente yo diría el comercio y la administración. Y eso tiene un horario explícito. Entonces, si eso termina siendo así, va a llegar un momento determinado en que ya ni siquiera podamos hablar de que el Centro Histórico es parte de la ciudad. Ahora, precisamente, estamos trabajando en un libro con Paulina Cepeda que se llama El Urbicidio, la muerte de la ciudad. Entonces, cuando nosotros vemos que el Centro Histórico de Quito trabaja 12 horas, quiere decir que se ha muerto 12 horas la ciudad, el Centro Histórico. Y cuando nosotros tenemos esta ciudad dormitorio, que podría ser un poco el ejemplo que tú decías, eso tampoco es ciudad, se muere la ciudad. Entonces, lo interesante de este concepto es que nos muestra desde el lado inverso a lo que siempre hemos trabajado, que ha sido el desarrollo urbano, la planificación urbana, etcétera, etcétera, lo que la ciudad va perdiendo. Y yo creo que la ciudad va perdiendo memoria en los centros históricos, va perdiendo la ubicación de centralidad que tenía, va perdiendo su condición de masa gravitatoria, etcétera, etcétera. Y eso no es una pérdida del centro histórico únicamente, sino es una pérdida de la ciudad en general. Es un urbicidio. Eunice, está com o microfone fechado. Talvez o Zé Geraldo agora. Então. Perdão, eu estava só lendo a observação da Ana no chat, que é a abordagem de Jane Jacobs, ao fim e ao cabo. Agora seria o José Geraldo, está aí? Olá, professor Carrión. É com muito gosto que lo recibimos acá, nesta disciplina com PUC. Eu sou de Mackenzie. Una cuestión que coloco es que, en general, el centro histórico fundacional es distinto de la actual centralidad económica de la ciudad. La centralidad empieza en el centro fundacional, pero con el tiempo él va migrando para otras partes más sensibles, más adecuadas para que reciba las condiciones del mercado, de globalización, de verticalización. Entonces,
el centro histórico fundacional va perdiendo con el tiempo su importancia y sobre todo su importancia económica y también el interés del mercado y como consecuencia las inversiones del sector público también. De otra parte, la centralidad económica, que es los barrios más valorizados, reciben los edificios de empresas transnacionales, las habitaciones más sofisticadas. Entonces hay un desplazamiento muy grande entre estas dos situaciones con prejuicio del centro histórico tradicional. El centro histórico, el máximo que puede haber es se transformar en algo turístico o de habitación popular, pero no va más a recibir las inversiones de la propia ciudad, del mercado. Entonces, creo que hay algo difícil de se equilibrar en esta situación actual que se presenta en todo el mundo, no solo en América Latina. Por ejemplo, mismo en una gran ciudad como París, una parte importante del centro histórico está en el Marais. El Marais es un barrio intensamente turístico, comercial, pero hay poca habitación, porque los precios son muy elevados. Entonces, este centro fundacional es más turístico. De otra parte, la centralidad económica de París está en la Defensa, en el otro lado. Entonces, creo que hoy en todo el mundo es imposible conciliar las funciones de un centro histórico fundacional con las de centralidad económica. De esta forma, como es imposible esta conciliación, el centro histórico va perdiendo su importancia con el tiempo y va cada vez más recibiendo personas en tugurios o una transformación de los usos de las edificaciones que la existen. Era un poco este comentario. No, de acuerdo, absolutamente de acuerdo. La palabra clave ahí es efectivamente la que tú mismo usas, del desplazamiento. Entonces, lo que se está desplazando es la centralidad hacia otro lugar. E incluso, yo diría, esta centralidad económica que tú señalas. Hoy día, con el proceso de plataformización que están viviendo las ciudades, también estamos viviendo un desplazamiento de esa a otra centralidad, que esta no es esotérica, sino real en términos del mundo virtual. Por ejemplo, el gran centro comercial hoy día es Amazon. Y Amazon no es otra cosa más que un centro comercial que está en la nube, que está en el ciberespacio. Yo creo que ya desaparecieron o van a desaparecer los centros de convenciones. ¿Qué sentido tiene un centro de convenciones cuando podemos hacer lo que estamos haciendo este rato con más personas de las que se puede hacer de forma física? Yo he visto, por ejemplo, estadísticas de museos de los más interesantes de Francia y de España, que hoy día tienen mucho más visitantes virtuales de los que tenían antes físicos, y están recibiendo más recursos económicos incluso. A mí me da la impresión que hoy día el tema de la virtualidad, el tema de las ciudades de plataforma ha entrado con una fuerza impresionante, que no nos damos cuenta simplemente por el tiempo que existe. Estamos 2 años en pandemia, ni siquiera 2 años. Y según lo que he tenido oportunidad de leer, esto ha significado un salto entre 10 y 15 años. Yo no conocía de Zoom. Esta plataforma con la que estamos trabajando hoy día, la conocí ayer y es impresionante, es impresionante. Las reuniones de presidentes se hace así. La política se hace así. Nosotros acabamos de elegir un nuevo presidente. La política se hizo en TikTok. Y en Brasil, ustedes eligieron un presidente con WhatsApp, con Cambridge Analytica. Que los Estados Unidos, con la misma empresa, Cambridge Analytica, eligió un presidente, no con WhatsApp, sino con Facebook. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tanto Facebook como WhatsApp
es capaz de segmentar los mercados con la información que nosotros entregamos, sin saber que estamos entregando. Entonces, yo creo que las centralidades hoy día se están desplazando hacia otros lugares. ¿Hacia qué lugares? No sabría decir. Pero a mí me parece que el concepto de desplazamiento es un concepto que deberemos incorporarlo y utilizarlo para ver efectivamente lo que está ocurriendo. Cristina, yo te pregunto, ¿cuántos chats tienes tú en tu celular, en tu teléfono inteligente? No tengo idea. Pero debes tener no menos de 20. Sí, mucho más. Bueno, para que veas, en mi barrio donde yo vivo, tenemos un WhatsApp, un chat, que se ha convertido en la tienda de la esquina. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Una persona tiene pan y dice, hoy vendo pan. Una persona tiene camarones, hoy vendo camarones. ¿Qué es eso? Un centro comercial barrial, una tienda barrial en un celular. Sí. La centralidad, ¿qué es? Comercio. ¿Esto qué es? Comercio. La centralidad, ¿dónde está? En la nube. En una plataforma, sí, que es WhatsApp. Fernando, yo tengo una pregunta solo para, muy rápida, sobre esto, a continuación de lo que está hablando. Me parece que hay una pequeña contradição entre centralidade e vivienda, e que parece que é um pouco difícil de se solucionar. E, bueno, queria saber, porque he leído um texto tuyo em que tu hablas sobre o fracasso de los grandes projetos de reabilitação, que tem um pouco a ver com o que tu disseste sobre que não conhece nenhuma experiência exitosa. E, bueno, queria saber, tu hablas de microprojetos. E, nesse sentido, seria possível pensar que os instrumentos, as políticas deveriam começar a pensar projetos mais pequenos, mais recortados, e não tão esses projetos que são, em princípio, para turista ver ou para se alinhar com as cidades globais. ¿Qué piensas tú? Yo quería saber porque tú mencionas, tú hablas sobre eso, pero no desarrolló mucho en un texto que tú tienes, pero quería saber lo que piensas sobre eso. O sea, sin duda hay una tensión, una contradicción complicada entre vivienda y otros usos del suelo, porque la vivienda no es el uso más rentable. Sí. Y un centro histórico tiene precios muy altos del suelo, lo cual obliga a que la infraestructura que esté arriba, sea casas, edificios, lo que sea, pueda ser rentable, entre comillas, para que esa actividad pueda llevarse a cabo. ¿Cómo se resolvió eso en un primer momento? Fue la densificación, la turización, es decir, el pago de muchos de un mucho. Pero eso llega a un límite porque ya el espacio físico no da para seguir haciendo hacinamiento. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entra la boutiquización, que es cambio de uso de suelos. Entonces, en vez de vivienda, entra comercio. Y puede haber también un cambio del comercio. De comercio para sectores populares, que tiene una utilidad para sectores de clase media o de alta alcurnia. Entonces, todo eso está en discusión. Hay una discusión económica profunda, muy fuerte. ¿Cuál es la heredad productiva? Que la política urbana que se lleve a cabo ahí se dirija hacia tal cosa. Por ejemplo, vivienda. Para resolver ese problema, y puede haber vivienda, ¿qué es lo que tienes que meter? Subsidio, no te va a quedar más remedio. No tienes otra forma. Subsidio. O tener vivienda pública, que también es una forma de subsidio. O una de las cosas que está en discusión ahora, que es con fuerza, que es el alquiler, el arriendo, que también puede ser subsidio. Entonces, yo creo que ahí el papel de la política pública es, sin duda, absolutamente clave.
Y para mí ese papel de la política pública es lo de la heredad productiva. Es decir, que se transmita de una sociedad hacia otra y en ese proceso se incorpore más valor, el valor de historia. No valor de cambio, valor de historia. Y yo creo que eso es lo que deberíamos propender. Bueno, no sé si hay alguien más que quiere hablar, si no... Eu gostaria de agradecer, né, a presença do Fernando aqui, né, dizer que a palestra foi excelente. Tem uma pergunta assim que um pouco na linha da Cristina. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa relação entre projeto urbano, política urbana, e como é que o projeto ou os projetos podem ser meios para que se estabeleça um verdadeiro diálogo com os diversos sujeitos patrimoniais. O projeto tem essa possibilidade? Que tipo de projeto deve ser? Para empezar, tiene que haber un proyecto de centro histórico. Que yo creo que no hay proyecto de centro histórico. En otras palabras, todo esto que hemos estado discutiendo, qué hacer con la economía, qué hacer con los desplazamientos, qué hacer con los sujetos patrimoniales, qué hacer con el marco institucional, cómo hacer que este sujeto patrimonial tenga una voluntad consciente, es decir, que se proyecte hacia el futuro. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que construir un proyecto de un centro histórico. Y no es de pasado, sino que es un proyecto de futuro. ¿Qué queremos que sea? Para que en función de eso podamos dirigir todas nuestras acciones. Yo entiendo cuando ustedes dicen proyecto, al proyecto arquitectónico. Pero ese proyecto arquitectónico tendría que estar subordinado a este proyecto de centro histórico. Y no subordinado a las tesis, etcétera, que nos han venido de Europa. Porque eso implica otro proyecto que no está explícito, que está explícito, pero que es parte del pensamiento único. Sí, este problema ideológico es un problema también, es un tema. Así es, así es. Sí. Fernando, Bueno. queremos agradecer muito sua presença, por ter aceitado fazer esta palestra que foi boníssima, e penso que para os estudantes também, porque não só ha traído problemas sobre o centro histórico, patrimônio, pero problema da cidade, porque o problema do centro histórico não é um problema aislado, é um problema da cidade. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, la oportunidad de conversar. Siempre uno tiende a reelaborar muchas cosas a partir de las preguntas y a desarrollar el conocimiento, que eso es lo que nosotros hacemos principalmente. Así que no, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo, que espero que pronto sea directo para sentir el calor que nos ha privado el COVID. Así que un abrazo y muchas gracias. Gracias, Fernando. Obrigada.